Hola, bienvenidos a un nuevo tema del curso Liderazgo Emprendedor. Soy Gretel Bernal y te acompañaré en el recorrido por el tema denominado las emociones. Las emociones son estados de ánimo que manifiestan una gran actividad orgánica que se refleja a veces como un torbellino de comportamientos externos e internos y otras con estados de ánimo permanente. Generalmente situamos a las emociones en el corazón, como si fuera ese órgano quien las genera, pero en realidad es el cerebro quien potencia unas u otras. Las emociones están generadas por las interpretaciones que hacemos de los hechos, ideas, sentimientos, recuerdos, deseos, es decir, lo que pensamos sobre lo que ocurre, determina aquello que sentimos. Las emociones se manifiestan en comportamientos, son de corta duración, pueden ser de mayor o menor intensidad. En la actualidad, se acepta que las emociones se originan en el sistema límbico y que estos estados complejos tienen tres componentes. Un componente fisiológico que corresponde a la primera reacción frente a un estímulo y son involuntarios. Por ejemplo, la respiración aumenta, se experimentan cambios a nivel hormonal, se presenta sudoración en la cara o en las manos, temblor, nerviosismo. El segundo componente es el cognitivo. Supone que la información es procesada a nivel consciente e inconsciente e influye en nuestra experiencia subjetiva. El tercer componente es el conductual. Provoca un cambio en el comportamiento. Esto refleja en los gestos de la cara, el movimiento del cuerpo, el tono de la voz. ¿Cuántas emociones diferentes existen? Para saber cómo me siento, según estudios realizados, se indica que los seres humanos experimentamos 8 categorías básicas de emociones que motivan varias clases de conducta adoptiva. Tenemos el temor, la sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza, alegría, aceptación. Cada una de estas nos ayudan a adaptarnos a las demandas de nuestro ambiente, aunque de maneras diferentes. Estas emociones varían en intensidad. La ira, por ejemplo, es menos intensa que la furia y el enojo es aún más intenso que la ira. La intensidad emocional varía de un individuo a otro. En un extremo se encuentran las personas que experimentan una intensa alegría y en el otro extremo están los que parecen carecer de sentimientos, incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas tan sensibles que lloran hasta con las películas, o con otras que ni con un evento más triste logran expresar un gesto de angustia? Según Plutchik, las diferentes emociones se pueden combinar para producir un rango de experiencias aún más amplio. Por ejemplo, la esperanza y la alegría combinadas se convierten en optimismo. La alegría y la aceptación nos hacen sentir cariño. El desengaño es una mezcla de sorpresa y tristeza. Es importante conocer y reconocer las emociones básicas con el objetivo de aprender a controlarlas. Por ejemplo, tenemos la alegría, que es un estado gratificante, de júbilo. Da una sensación de bienestar y de seguridad. Es un sentimiento muy grato. La agresividad, por el contrario, corresponde al maltrato hacia las personas o hacia uno mismo. Se manifiesta física y verbalmente. La tristeza es el profundo pesar por algo o alguien que se ha perdido y por la situación en la que se ha quedado después de la pérdida. Llorar es normal, es natural y a veces es necesario cuando se tiene una tristeza intensa. La sorpresa es un estado de alteración emocional, resultado de un evento inesperado o imprevisto. Es de corta duración y pueden ser agradables, negativas o no tener valoración, de acuerdo al contexto. El miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. En este sentido, las emociones pueden ser positivas o negativas, siendo que las positivas contribuyen a aumentar el bienestar de quienes la experimentan. Este estado emocional positivo favorece la creatividad, la perseverancia, en tanto que las negativas, como el miedo,
la ira o el asco están orientadas hacia la destrucción. Cierran posibilidades de relacionamiento y este estado emocional negativo genera perturbaciones en el pensamiento, malestar, incomodidad, incomunicación, aislamiento y poca iniciativa. Entonces, ¿podríamos hablar de una inteligencia emocional? Claro que sí. Y debemos indicar que la inteligencia emocional es la capacidad de entender y manejar nuestras propias emociones y las emociones de las personas que nos rodean. Las personas con un alto grado de inteligencia emocional saben lo que sienten, lo que significan sus emociones y cómo estas emociones pueden afectar a otras personas. La inteligencia emocional en el liderazgo es esencial para conseguir el éxito. Después de todo, ¿quién es más probable que tenga éxito? ¿Un líder que grita a su equipo cuando está bajo estrés o un líder que controla y evalúa con calma la situación? Según Daniel Goleman, son 5 los elementos principales de la inteligencia emocional en el liderazgo. Conciencia de sí mismo. Significa tener imagen clara de tus fortalezas y debilidades, además de comportarse con humildad. Por tanto, es importante hacer una lista de nuestras habilidades y debilidades para reforzarlas o superarlas. La autorregulación es lo que nos ayuda a mantener el control. El líder que se autorregula de forma eficaz no ataca verbalmente a otros ni toma decisiones apresuradas o emocionales. La motivación, muy importante. Los líderes motivados trabajan de forma constante hacia sus objetivos y tienen estándares muy altos para la calidad de su trabajo. ¿Cómo podemos mejorar la motivación? Primero, examinar por qué haces lo que haces. Segundo, conocer tu postura y por qué estás tan motivado. Y tercero, ser optimista y buscar siempre lo bueno. Como cuarto elemento, la empatía. La empatía consiste en considerar los sentimientos y emociones de los demás sin juzgarlos, intentando comprender su situación en su forma de pensar, sus experiencias y sus vivencias anteriores. No es algo sencillo, ya que implica intentar despegarnos de nuestra propia forma de pensar, ponernos en el lugar del otro, pero con sus propios esquemas mentales y sus sentimientos. Es todo un reto para un líder que quiera conectar de verdad con sus colaboradores. Por último, tenemos las habilidades sociales, también llamada gestión de las relaciones. Significa ser grandes comunicadores. Los líderes son igual de abiertos para escuchar malas noticias como buenas. Además, son expertos en conseguir apoyar a los suyos y que se sientan con una nueva misión o proyecto. Son buenos en la gestión del cambio. Se requiere aprender a resolver conflictos, mejorar las habilidades de comunicación y aprender a reconocer lo positivo que hacen las otras personas. El mejor líder se relaciona y trabaja con los demás. ¿Cómo maneja la líder las emociones de sus colaboradoras? Reconoce los estados emocionales de sus colaboradores. Sabe que hay emociones que abren y cierran posibilidades de coordinación. Reconoce que las emociones intensas impiden la escucha y coordinación de actividades. Sabe que las emociones son tan contagiosas como los virus. Reconoce que el lenguaje puede cambiar el estado emocional. Además, que los estados de ánimo suelen ser individuales, pero dado que son contagiosos, pueden persistir y hacerse colectivos. Entonces, ¿el contagio emocional es importante para el liderazgo emprendedor? Definitivamente. Es importante que él o la líder tome conciencia del contagio emocional que se produce siempre que las personas interactúan entre ellas. Para esto es importante considerar 3 ingredientes básicos. 1. Atención absoluta cuando tratas con las personas. Es decir, estar completamente pendiente de las personas con las que te relacionas, intentando en la mayor medida posible dejar de lado las interrupciones. La sincronicidad no verbal, es decir, los movimientos y lenguaje corporal tienden a complementarse,
lo que prueba una buena sintonía y una comunicación mucho más fluida. La positividad. En esos momentos de química personal, de conexión, es cuando salen las mejores cosas. Debes aprender que en la vida no todos los momentos son buenos. Hay algunos peores que otros e incluso indeseables. La clave está en aceptar los hechos que son irremediables sin ningún tipo de frustración o enojo desmedido. Una reacción emotiva descontrolada o negativa para afrontar un momento duro en la vida es una clara muestra de debilidad. Al contrario, la serenidad, el autocontrol y la visión positiva de las cosas son las mejores armas para enfrentar el éxito, de lo que nos toca vivir. Para cerrar, te dejo como ejercicio o como trabajo desarrollar los 5 elementos de la inteligencia emocional para fortalecer tu liderazgo, identificando cuál es tu mayor fortaleza y cuál tu debilidad para trabajar en ambas. Con esto cerramos la tercera sesión y te espero en la siguiente. Gracias.